marketing, finanzas, ventas, logística, planificación e inteligencia comercial. A su vez, gestión de proyectos, diseño de estrategias corporativas, liderazgo de equipos y capacitación. Trabajó para empresas de consumo masivo como Wrigley, Colgate, Palmolive, Philip Morris International, hasta que llegó al mundo del automovilismo, una de sus pasiones, con el grupo Toyotoshi, Grupo Cóndor y actualmente en Automotor S.A. Con ustedes, Vanessa Borrell. Buenas tardes. Hoy quiero pedirles que nos imaginemos juntos lo que es ser un piloto de rally. Si son fanáticos del automovilismo como yo, va a ser bastante fácil, ¿verdad? Pero estar en ese habitáculo los minutos antes de la largada, pensar en el camino que tenemos enfrente, a veces ni siquiera podemos disfrutar del hermoso paisaje que tenemos alrededor. Y estamos ahí nerviosos, ansiosos, a punto de pisar el acelerador y vamos pensando en todo lo que va a ser esa experiencia, que nos vamos a encontrar con lo desconocido. Porque por más de que nos hayamos preparado, por más de que hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer, estamos ante lo desconocido. Subirnos, prepararnos, ya todo tiene una previa, ¿verdad? El estar ahí quiere decir o implica meses de trabajo anterior. Y mismo ese día, ¿verdad? Ese día donde nos despertamos, nos pusimos el mono, fuimos con el casco, entramos al auto. ¿Y qué nos pasa por la cabeza? ¿Qué les pasa a ustedes por la cabeza si se están imaginando eso? A ver si acá me ayudan los chicos porque ahí creo que no está pasando. Pero bueno, sigamos. Imagínense hacer todo eso en una silla de ruedas. O sea, si ustedes tienen que pasar ese pequeño habitáculo, pasar la jaula de protección, subirse a ese asiento que está súper ajustado, ponerse el cinturón y no poder manejar con los pies. Esta es la historia de Albert Llovera. Albert Llovera es un corredor en silla de ruedas. Él empezó su carrera profesional con 17 años, pero empezó como esquiador, no como corredor de rally. Y con tan solo 18 años, en una competencia, tiene un accidente y se queda parapléjico. De la noche a la mañana, todo ese futuro brillante que él tenía desapareció. Y lo único que quedaba, como dirían las novelas, un tendal de sueños rotos y destruidos. Pero Albert, en vez de rendirse, como muchos de nosotros haríamos, porque si a nosotros nos pasa eso, vamos a decir, esta es una buena oportunidad para tener una linda vida oficinista, como la que tenemos nosotros, quedarme tranquilito y vivir mi vida así. Pero no. Él encontró en el automovilismo una nueva pasión. Empezó a correr y él nos muestra en su historia, o al menos a mí me enseña en su historia, que al final la fortaleza humana radica en la reinvención, en la perseverancia y en pisar a fondo siempre. Nunca quedarse quieto, no mirar para atrás lo que me pasó, no ser lo que fui y proyectarme a lo que soy. Albert corrió durante su exitosa carrera en muchas categorías, incluyendo el Dakar. Pero no es que corrió en los autitos del Dakar, corrió en los camiones del Dakar. Imagínense ustedes si ya es difícil subirse a un auto,
lo que es subirse a un camión desde esa silla de ruedas. Y esa es la historia de Albert, que nos enseña que los límites están para ser borrados. Que aunque el camino esté lleno de obstáculos, si nosotros tenemos pasión, convicción y claro nuestro objetivo, nada es imposible. Si nosotros aceleramos a fondo, no hay barrera que no podamos atropellar. ¿Y qué más nos enseña? Así como en la unión de estos dos océanos, a redefinir los límites. Porque su testimonio, ¿qué es lo que nos muestra? Que uno tiene que romper paradigmas, que uno tiene que cambiar percepciones, que uno tiene que desafiar las expectativas. Y nosotros en Automotor somos expertos en hacer eso. Entonces, así como Albert tomó el control de su destino, Automotor decidió meterse en el rally más difícil que hasta ese momento le tocaba correr. Relanzar una marca que hoy es éxito en Paraguay, pero que en aquel momento nadie conocía. Relanzar Geely, una marca china, que estuvo por poco tiempo en Paraguay antes con otro representante, con todo lo que eso significa. Y nosotros dijimos, bueno, podemos. Porque así como Albert en los rallies puede, nosotros podemos. Y nos pusimos en la mente de Albert. Y dijimos, así como en el rally, no sabemos con qué obstáculos nos vamos a encontrar. Pero confiamos en qué? Confiamos en nuestro equipo y confiamos en nuestra estrategia. Y así es que llegamos a la primera etapa. Esta etapa que a veces nosotros cuando somos marketeros es donde más nos quedamos. La etapa donde tenemos que reconocer el terreno. ¿Y cuál era nuestro terreno? El consumidor paraguayo. Y el consumidor paraguayo tenía un mapa mental muy claro. ¿Qué pensaba de las marcas chinas? Que eran de mala calidad y que tenían poca durabilidad. Sencillo. Y nosotros de repente se nos ocurre y se nos mete en la cabeza, vamos a traer una marca china, que ya le fue lo mal antes, pero vamos a traer. ¿Cómo vamos a romper esto? Entonces, como todo buen piloto de rally, Automotor tenía una reputación que cuidar. Entonces, no podía elegir cualquier copiloto al lado nuestro. Elegimos al mejor. Elegimos Geely Group. Geely Group no es cualquier chinito, ¿verdad? Porque ese era el estigma. Es el productor privado de automóviles más grande de China. Es dueño de marcas tan prestigiosas como Volvo, Smart, como Polestar, Geely, Lynk & Co. Y es el accionista o el mayor accionista individual de Mercedes-Benz. O sea, no era cualquier copiloto. Entonces ahí dijimos, bueno, ya tenemos tripulación confirmada. Tenemos piloto, tenemos copiloto. Ya sabemos cuál es el terreno donde vamos a correr. ¿Y ahora qué nos queda? Hacer la hoja de ruta. Y eso es lo que nos pusimos a hacer. Ajustamos nuestra estrategia en función al terreno con el que nos encontramos. Y el primer paso siempre, ¿cuál es? Configurar el auto. Porque no todos los rallies tienen la misma configuración. No uso los mismos amortiguadores, no uso las mismas cubiertas. Entonces nosotros teníamos que configurar el auto para adaptar al estilo del piloto, del copiloto, del terreno. Entonces, así como en el rally, el equipo de Albert ajustaba la configuración hasta el más mínimo tornillo para que ese auto sea eficiente. Nosotros teníamos que elegir el portafolio de productos correcto. Y nos pusimos a hacer eso. Porque nosotros, ¿qué queríamos hacer? Posicionarnos como una marca con un excelente ratio precio-calidad. No es que queríamos ser baratos, queríamos tener un ratio precio-calidad. El segundo paso de construir esta hoja de ruta fue armar
un plan de comunicación apalancados en la marca Automotor, porque sabíamos que Automotor era sinónimo de solvencia, sinónimo de seriedad. Y saben que al final del día, por más de que nos preparemos para todo, es la muñeca del piloto la que gana una carrera. Y nosotros sabíamos que teníamos la muñeca correcta. Entonces eso iba a hacer que el consumidor se iba a animar a probar una marca nueva. Pero después que venía, ya tenemos productos, ya tenemos tripulación, ya tenemos terreno. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a empezar a trabajar en el taller, porque no podemos tener un auto si no tenemos un taller. Entonces, empezamos a armar un taller y un plan de postventa con un foco muy claro, el valor de reventa. Y para tener valor de reventa, ¿qué teníamos que tener? Un buen servicio a un buen costo, con técnicos que dominen la técnica o el aspecto técnico del vehículo. Y eso fue lo que hicimos. Pero nos faltaba algo más. Tenemos el equipo, tenemos todo, pero llegamos a la carrera y hay un equipo que siempre pasa desapercibido. Nos acordamos en el Rally del Chaco nomás que existe, y son los auxilios. Nosotros teníamos que elegir a los auxilios y ubicarlos en esas posiciones estratégicas a lo largo de la carrera para estar listos por si algo pasaba. ¿Y quiénes eran nuestros auxilios? Nuestros vendedores. Nosotros nos enfocamos en buscar a los mejores vendedores, armamos un plan de comisiones súper agresivos y que pagaba por encima de la media de mercado. Les capacitamos y sobre todo queríamos que tengan esa mentalidad ganadora. Nosotros somos Automotor y hoy somos Geely. Nosotros podemos conquistar el mundo como Pinky y Cerebro. Y ahí llegamos a la tercera etapa. Para mí, esta es la etapa, ¿verdad? Para el ratoncito del laboratorio es lo otro. Para mí, enferma de las tuercas, esta es la mía. Y esto es lo que más cuesta. Teníamos que aprender a acelerar en el momento correcto. Cada vez que vamos a lanzar algo, acá los marqueteros sabemos que son meses y meses de preparación. Muchas veces en este proceso el cansancio nos ganó. La concentración se perdió porque lo urgente siempre está por encima de lo importante. Y el objetivo parecía súper lejano, pero había una cosa que nos motivaba, la pasión. La pasión es lo que hacía que nosotros continuemos. Y como en el caso de Albert, los mecánicos probaban setup a setup, ajuste a ajuste. Salían a la pista, volvían. Decepción tras decepción, fracaso tras fracaso, hasta encontrar el setup adecuado para esas condiciones. Y ahí es donde nosotros dijimos, llegamos. Este es el momento. Este es nuestro momento de la verdad. Y después de todo ese tiempo, donde nosotros mismos éramos nuestros propios motivadores, llega la largada. Y en ese momento de la largada, ¿qué pasa? El piloto está con su concentración máxima mirando el camino, el copiloto repasando su hoja de ruta de los próximos metros, y de repente baja la bandera, aceleramos y salimos, y para nosotros abrimos las puertas, y los clientes empezaron a llegar a nuestro showroom. Y como Albert en el rally, nosotros teníamos esa adrenalina por las nubes. Porque esa estrategia que con tanta precisión preparamos durante tanto tiempo, al fin nació, al fin vio la luz. Y nosotros creamos una cultura del famoso pivoteo constante, donde algo no funcionaba y cambiábamos rápido. Famoso fail fast, fail cheap, fail often. Y aprendimos que cada no de un cliente era el mejor aprendizaje que podíamos tener. Cada obstáculo del camino, cada conversación de WhatsApp que abandonaba el cliente era para nosotros una ocasión para aprender y una ocasión para corregir nuestra hoja de ruta, porque ese terreno iba reaccionando diferente.
Y después dijimos, bueno, ¿y qué más hay que hacer? Y si ojalá todos fuésemos Leo. Porque así como un equipo de rally tiene que cuidar su presupuesto, nosotros también cuidábamos o teníamos a alguien que cuidaba nuestro presupuesto, que era nuestro gerente financiero, hasta ahora está con nosotros. Porque si es por nosotros, vamos a gastar plata indefinidamente. Pero siempre hay alguien que cuida la plata. Siempre el gerente financiero que nos aterriza a tierra y nos dice, hasta ahí no. Pero nosotros teníamos la tranquilidad de que podíamos seguir pensando, innovando, invirtiendo, porque todos los meses era una inversión. Taller, showroom, hay que pagar las unidades que van a venir, marketing, que los de marketing vivimos gastando nomás luego según el de finanzas, ¿verdad? Todo era plata, pero teníamos esa solvencia de saber que podíamos seguir adelante sin pensar en lo que podía pasar si fracasábamos. Y ahí, sin esa necesidad de preocuparnos por la plata, llegó la parte más importante, la que nunca nadie ve en los rallies, porque nunca se ve en los rallies. Nos preocupamos por lo que pasaba en el taller y empezamos a construir. Y nuestro directorio en ese sentido no escatimó en aumentar nuestro ratio de importación de 0 kilómetros versus repuesto, desarmar autos, pagar lo que teníamos que pagar. En una sola operación de flete aéreo perdimos 30 millones de guaraníes porque teníamos que traer un repuesto para un cliente. Pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Y así el mayor error de esta carrera que nosotros podríamos haber cometido era pisar el acelerador antes de tiempo. Sabíamos que el cambio de mentalidad es algo lento, no sucede de la noche a la mañana. El que piensa que podemos cambiar de opinión de la noche a la mañana está equivocado, ¿verdad? Y mientras que pasaban los meses y nos desesperábamos, los marqueteros nos reuníamos en esas reuniones interminables que somos especialistas para hacer, donde revisamos gráficos, Salesforce, que el CRM, y empezábamos a tirar hipótesis que yo creo que hasta podíamos resolver la paz mundial, con todas las hipótesis que tirábamos, ¿verdad? Y después, ¿qué hacíamos? Refrescar el Power BI era nuestro hobby. Y cada vez que subía uno, festejábamos, porque había una venta, había un nuevo Geely en la calle. Y eso era el shock de energía que necesitábamos para hacer más llevadera la espera. Y desarrollamos la paciencia estratégica. Y después llegamos a esta última etapa. Esta es la etapa que todos esperamos. Cruzamos la meta y Automotor marcó historia, hizo historia, que era nuestro objetivo. Después de tantas noches sin dormir, de tantas preocupaciones, hijo, de haberle prometido a la Virgencita de Cacupé todo lo que había, ¿verdad? Y salíamos a la terraza de nuestro edificio a ver si pasaban un poco, a ver si pasaban estrellas fugaces para pedirle deseos, porque a todos le pedíamos lo mismo, queríamos ser líderes. ¿Qué pasó? Llegó. Al fin vimos la bandera a cuadros. Y esa bandera a cuadros nos encontró en lo más alto del podio. Y nos tocó celebrar con champán, como Albert, muchas veces. Porque logramos en menos de 5 años convertir a Geely en la marca china más vendida del Paraguay. Y no solo eso, metimos por primera vez una marca china en el top 10 de marcas de nuestro país. Pero eso no era lo que más nos llenaba de satisfacción. Lo que más nos llenaba de satisfacción es que nosotros pudimos cambiar la percepción de los consumidores y ocupar el top of mind de la categoría. Entonces, todo esto, en la Albert, cuando vemos cómo se divierte con su vida, ¿verdad? Suena re fácil hacer todo esto. Pero en el camino aprendimos que el rally no se gana solo con velocidad, se gana con estrategia, con perseverancia y con adaptabilidad. Que al igual que Albert, para llegar a la victoria se necesita un equipo comprometido, que siga el ritmo de sus clientes, se anticipe a sus necesidades y que no en todos los tramos uno necesita pisar el acelerador. En algunos hay que tener la cabeza fría, analizar y corregir el curso.
Y sobre todo, entendimos que en este rally comercial no gana el que tiene más planes de financiación, ni el que tiene más showrooms, ni el que tiene más colores, ni el que tiene más modelos, sino el que entiende mejor a sus consumidores y le ayuda a cumplir sus sueños. Y cada miembro de Automotor sabe que este es el mejor trofeo que nosotros podemos recibir: ser los número uno para nuestros clientes. Y empezamos esta aventura del rally creyendo que sabíamos todo, y en realidad no sabíamos nada. Y como el gran monstruo verde del Chaco enseña a los pilotos, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Y me acuerdo de un gran piloto paraguayo de rally que decía: el Chaco elige a su ganador, no es un piloto el que gana, es el elegido. Y nosotros lo comprobamos, porque nuestros clientes nos eligen una y otra vez. Y esa es la mayor honra que nosotros podemos tener como equipo. Entonces, me pregunto, ¿qué rally están corriendo ustedes? ¿Conocen en profundidad sus terrenos? ¿Tienen la hoja de ruta correcta? Albert no se detiene después de una carrera, y nosotros tampoco, porque el próximo rally ya empezó. Muchas gracias.